Hoy es un día especial, una hora especial, un instante. Fue un gran bebedor y un gran fumador. Bebió todas las bebidas del mundo. Le encantaba el whisky, era un bebedor de whisky. Haber convivido con él me dio el privilegio de verlo crear. Mi misión como mujer fue permitirle esa creación. Yo cuando veía que estaba haciendo sus textos o su artículo del periódico, o estaba frente al cuaderno, yo procuraba no pasarle llamadas y tenerle un ambiente en el que no se le interrumpiera su creación artística. Farabev, según me contó en una entrevista que yo le realicé a la televisión, no es un producto nada más del manual operator, sino es un producto de varias cosas que estaban en su mente entonces. Por un lado, sus estudios de chino en el Colegio de México, que le interesó el chino. Por otro lado, encontrarse en la lagunilla el tomo del doctor Farabev y encontrarse, gracias a José de la Colina, Lágrimas de Eros. Era un libro en el que venía la foto de la tortura china, en donde él parece que se quedó hipnotizado, y a partir de esos tres elementos lo combinó a mi manera y releído a 40 años de una manera absolutamente única en México, como un punto de vista que no se había visto. Y personalmente, como por la fotografía, creo que él hizo mucho, fue el primer impulsor de la foto. En las revistas No le dio la categoría de ensayo a la foto. Y pues yo creo que trajo a México muchas ideas nuevas, de manera que el legado de él y sus cuadernos, sobre todo, que ahora es lo que vamos a explorar, que aunque hay instrucciones de que no se publiquen hasta 25 años después de muerto porque lesionaría a algunas personas, menos el 83 que sí me autorizó a publicarlo, pues nos lega además. Esta obra es una cosa portentosa, es ese cuaderno que él manejó como su diario íntimo, en donde volcó toda su sensibilidad. Usted encuentra en ese cuaderno fotos que él hizo, dibujos, textos, opiniones, y todo lo que va aconteciendo lo va pegando, de manera que es un diario realmente notable que nunca dejó de hacer desde 1945. Sus cuadernos realmente son un prodigio de la imaginación y de la necesidad que tenía de escribir. Era un escritor puro. No un gran hombre, porque tenía todos los defectos de los artistas, ¿no? Voluptuoso, sanguinario, misógino, aquí sé qué tal, así, de chile verde. Murió mi chile verde. Él tuvo muchos afectos y su infancia siempre estuvo presente en él. Creo que sus mejores textos son uno de los dos textos que más admiro de él son relativos a que sea el sino que es de la adolescencia, y el maravilloso cuento de Henry Lewis, que es el cuento de su experiencia en el colegio alemán, que es verdaderamente un prodigio. Bueno, está considerado uno de los mejores cuentos que se han escrito en México. Entonces, y luego tiene un ensayo muy bueno que se llama, no recuerdo el título, pero es Evocación y Invocación de la Infancia, en donde habla de su propia experiencia, de sus primeras lecturas de la infancia. Y creo que nunca, no lo olvidó que su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua se llama Regreso a casa, porque estando él en la primaria le preguntó al maestro, ¿quién ha ido a Europa? Y él contestó, yo, ida y vuelta. Yo tuve la suerte de compartir con él el tiempo que estuve en el Centro de Escritores
su casa muchas veces y nos íbamos platicando en el coche. Y le estaba comentando a Mariana, su hija, que era muy curioso porque nunca hablábamos de literatura. Y un día le dije a Salvador, nunca hablamos de literatura. Siempre hablábamos de animales. Le gustaban mucho los animales y tenía animales raros en su casa, tarántulas, una salamandra. Le gustaban las cosas raras, no solamente en el arte, sino también en la naturaleza, ¿no? Realmente era un hombre que tenía un sentido del humor extraordinario. Realmente las conversaciones eran siempre muy en el nivel humano, más que en el nivel literario, ¿no? Salvador es un caso sumamente singular de un hombre de letras que decide no solo crear narrativa y especulaciones y crítica, sino que decide hacer una literatura, construir un mundo literario. Esto no es una situación muy común. Salvador en ese sentido es un escritor notable, pertenece a un sector muy reducido de escritores que en México, además de querer ser escritores, han decidido ser una literatura. Vivir una literatura, concebirla, redactarla también desde luego, pero sobre todo encarnar una manera de ser y de vivir literariamente, que una de las consecuencias de esta actitud, digo, era pues no tener más que un grupo selecto de lectores, un grupo de lectores que prácticamente lo acompañaron, lo acompañé en mi caso personal, desde que era un muchacho y que veíamos día con día la forma en la que este hombre literatura, enriquecía y ahondaba y lograba las cosas más asombrosas y más inauditas, ¿no? Un hombre extraordinariamente alineado en su escritura, en su persona, en su idea de la amistad, en su idea de la vida, en su vida como escritor, en su vida privada, y que todo esto configura el perfil de un ser asombrosamente particular. Salvador era un ser maravilloso. Para empezar, tenía un sentido del humor extraordinario. Podía estar hablando de las cosas más serias y más profundas, y de repente estaba hablando de Joyce o de un escritor como Céline o como Proust, y hacía un chiste tan divertido que te morías de la risa. Que déjame decirte que todo eso era una manera de aprender. Entre risa y risa con Salvador aprendías muchísimo, incluso en el aula, porque también fue mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo creo que Salvador me dio un sentido del humor. Me enseñó a conocer a un gran escritor que era mi amigo del alma, pero al que le rendía yo una enorme admiración. Jamás le discutí nada. Creo que alguna vez quise discutirle algo y me dijo, no, aquí el que habla soy yo. Y nunca más discutí, porque lo único que podías hacer de Salvador era aprender. Tuvo padres muy inteligentes, un papá muy culto, que además tenía los estudios Clasa de cine. Salvador vivió en ese mundo del cine desde muy joven. Le interesó profundamente el lenguaje cinematográfico, que está incluido además en sus novelas, sobre todo en Farabet, ¿no? Este ensamble de imágenes muy a la Einstein. Podía ser terrible, podía decir cosas terribles. A mí nunca me dijo nada terrible. Siempre fue absolutamente encantador y noble y tierno. No en el Centro Mexicano de Escritores, ahí me regañaba mucho y me exigía muchísimo. Yo conocí a Salvador muy jovencito, porque ambos estábamos estudiando italiano en la Universidad para Extranjeros en Perugia. Ahí yo estuve más de un mes y él llevaba como 6 meses. Lo primero que me dijeron cuando llegué, aquí hay un mexicano que habla
habla italiano maravillosamente bien. Entonces nos hicimos amigos y éramos un trío, un cuarteto que siempre nos veíamos. Luego lo vi mucho en París, ¿no? Porque él vivió en París y yo viví como 5 años en París y nos veíamos siempre, además siempre, a veces me asustaba Salvador porque era muy irreverente y tenía un sentido del humor muy particular, además era como un niño prodigio y tenía algo así como de malvado, entonces decía cosas así muy impresionantes y yo era como medio tonta, todavía lo sigo haciendo pero no tanto como antes, y entonces Salvador me dejaba deslumbrada. Luego en México también lo vi mucho, a él le gustaba muchísimo el cine, creo que una vez fuimos a ver juntos Rosemary's Baby de Polanski y luego nos regresamos a su casa a conversar cuando vivía en el Parque México. Luego yo escribí un texto sobre él, hice un diálogo entre Salvador y Edgar Allan Poe, entonces fue muy divertido, a él le gustó mucho. En fin, me da una tristeza muy grande. Farabefes, ya lo dijo usted, es la gran novela de los años 60, cambió totalmente el sentido de lo que era la literatura mexicana. Y bueno, estoy muy triste. Sí, era muy guapo, muy simpático, muy simpático, muy atractivo, muy seductor. Es un escritor que desde que se inició me interesó profundamente, me fascinó. Yo creo que son los escritores centrales de este momento de México. Hoy es un día especial, una hora especial, un instante. Por circunstancias que desde luego no vienen al caso, yo pasé casi toda mi infancia en Alemania, razón por la cual cuando estalló la guerra regresamos a México. Mi padre era del servicio consular en Berlín. Entonces yo no sabía hablar todavía bien español, hablaba solamente alemán, razón por la cual mis padres me pusieron en el colegio alemán de aquí de México, en la sección alemana, que era la que pues yo creo que la mejor en esa época. Ahí seguí mis estudios de primaria que considero han sido los más importantes que he hecho en la vida. Después de lo cual, cuando México entró en guerra con Alemania, ya no era bien visto que los mexicanos fuéramos al colegio alemán, y entonces por primera vez pasé a una escuela católica en donde la educación era muy diferente de la que yo había recibido al principio y tuve que adaptarme con cierta dificultad hasta que terminé la primaria. Terminada la primaria, también por circunstancias que desde luego no vienen al caso, fui a estudiar la secundaria a los Estados Unidos, a una escuela militar. Durante el tiempo que yo pasé en esa escuela militar, sufrí mucho y consideraba que se me había hecho una injusticia de meterme en una escuela así. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, me doy cuenta de que tal vez fue una de las etapas de mi formación más importantes y por la cual yo guardo mucho cariño, entre otras cosas porque allí obtuve un instrumento que después ha sido fundamental en toda mi vida, que es el conocimiento prácticamente absoluto de la lengua inglesa. En ese sentido yo puedo decir que soy bilingüe. Ese conocimiento del inglés es el que al resto de mi vida me ha procurado las más grandes satisfacciones que he tenido desde el punto de vista literario o de la lectura. Terminada mi secundaria en la Escuela Militar de los Estados Unidos, pasé a estudiar la preparatoria a la Universidad de Ottawa, en Canadá, en donde perfeccioné
mi conocimiento del inglés y hasta que terminé el bachillerato, habiendo adquirido rudimentos que nunca pude ampliar sino hasta mucho tiempo después del francés. El francés que se habla en Canadá, yo nunca pude con él. Tuve que terminar la preparatoria, regresar a México y empezar a aprender francés. Una lengua que a estas alturas creo yo que también domino, aunque no al grado en que puedo hablar en inglés o leer en inglés. Después de terminada la preparatoria, pasé a Europa, donde traté de hacer los diferentes diplomas de primer grado del currículum, en términos generales, digamos, de arte o de letras. Eso lo intenté en París, en Inglaterra y en Italia, donde adquirí también el conocimiento de la lengua. No pude obtener ninguno de los diplomas, sino hasta mucho tiempo después que obtuve el diploma de Cambridge, en grado de excepción porque saqué la mejor calificación de todo el Commonwealth en ese tiempo, de lo cual me precio y aprovecho la oportunidad para decirlo porque estoy muy orgulloso de ello. Hoy es un día especial, una hora especial, un instante. En octubre del 97 se organizó un homenaje a Bataille, motivo del centenario, 100 años de nacimiento de Bataille, y en México pues era evidente que el invitado estrella tenía que ser Salvador Elizondo. Y Salvador aceptó, para mi sorpresa, venir a Bellas Artes, que a él le costaba tanto salir de Coyoacán y hacer el esfuerzo, ir al centro, pero vino. Y llegó, y yo no lo sabía tampoco, que el mismo día, y era el 8 de octubre del 97, en el Palacio de Bellas Artes nos daban una sala que parecía una catacumba, ahí, una cava perdida, porque, y es normal, porque el público, que eran como 100, 120 personas, daba para esa sala. Y en la sala grande venía el escritor uruguayo que se llama Mario Benedetti, que por supuesto, si hay dos polos opuestos en todo, Benedetti y Elizondo son como los opuestos perfectos. Empezando por las ventas y empezando por el público, porque había como 2 a 3 mil jóvenes fuera de Bellas Artes que querían entrar al Palacio de Bellas Artes una hora antes, como si fuera, digamos, concierto de rock, algo así. Entonces la dirección del Palacio de Bellas Artes quiso cerrar las puertas para que la gente esperara afuera, incluyendo a mis pobres 120 aficionados a Bataille, que no entendían por qué se les prohibía la entrada, y el más importante de mis huéspedes, que era Salvador Elizondo, que llegó y vio rápidamente que la puerta estaba cerrada y pensó pues que ya se regresaba a su casa, que era un error. Yo lo vi a través de las puertas, yo pedí que abrieran la puerta y entró y empezamos, y tuvimos una mesa redonda muy buena, y a cada rato Salvador preguntaba: pero ¿quién es este uruguayo que está arriba? ¿Por qué le gustan a los jóvenes? Y al final entendió de qué se trataba y dijo una frase como pues cada quien en el lugar que le corresponde, y mi lugar siempre fue este. Y creo que es una alegoría bastante bella de la obra de Elizondo, porque los 120 personas que estaban acá para escucharlo a él lo habían leído, lo conocían muy bien y tenían 30, 40 años de leerlo. Entonces es una de las formas para probar que la obra de Salvador Elizondo pues resiste al tiempo
y los que se han bañado en ella pues siguen usándola. En el caso de Bataille, lo que le interesó a Salvador, lo sabemos, es la experiencia de los límites, es la experiencia de la transgresión, que más bien son los ensayos de Bataille, empezando por las lágrimas de Eros, que le interesan a Salvador Elizondo. No es la obra narrativa, que es básicamente una obra erótica, por decirlo así. No creo que eso lo haya interesado tanto. Creo que él tiene mucho más interés hacia un James Joyce o hasta Paul Valéry, por ejemplo, que él tradujo. Son autores que le importan más. Evidentemente, si vemos las fechas y sabemos que Salvador leía muchas cosas distintas, pues sí, leyó a Joyce y leyó a Beckett y leyó a lo que era el Nouveau Roman de manera muy atenta. La pluma de Elizondo va describiendo situaciones, sentimientos, y ahí sí importa, especialmente en Farabeuf, importa la visión de Bataille, esa experiencia, digamos, de la transgresión, que eso sí le fascinó. Entonces era muy interesante porque siempre decía que el único francés inteligente era Valéry, los demás todo el mundo se había equivocado. De hecho, pues estuvo viviendo en París durante un tiempo, estudiando cine allá, en la Escuela Nacional de Cine de Francia, y no le gustaba mucho hablar de esta época ni de esos recuerdos. Después hizo una película para el Festival de Avignon. O sea, siempre en su vida hubo algo con Francia y con París. Una vez me lo encontré en los años 95, 6 por ahí, y me dijo que había pasado 10 días en París, que había sido fantástico porque no había hablado con nadie. Tanto El hipogeo secreto como Farabeuf se traducen en Gallimard en los 70s, como 75 por ahí, por André Pierre de Mondiargue. Que Mondiargue está en la sintonía de Bataille, digamos, es un escritor que tiene que ver mucho con esta franja de la literatura que busca los límites, que está siempre buscando una forma de transgresión. Y a pesar de que Mondiargue era más clásico en su, digamos, su narrativa, hasta su poesía, Mondiargue presentó los libros de Salvador Elizondo y se publicaron en Francia. Tiene seguramente muy pocos lectores en Francia, pero sí me ha impactado como Salvador Elizondo es un escritor para escritores quizás, o en buena parte los que lo leen pueden ser escritores que ven en el territorio narrativo de Salvador Elizondo hay cosas que pueden usar ellos. Pues una noche en una cena, Salvador creo que se aburría un poquito, pero empezó a contarnos cómo había hecho una colección de tumbas en diferentes cementerios. Había comprado 6 o 7 tumbas. Y porque estaba muy angustiado con ese tema de que pues, todos nos vamos a morir y a saber dónde. Entonces tenía 6 tumbas, pero se morían sus amigos. Y entonces empezaba a regar las tumbas a las viudas de sus amigos. Y terminó la descripción de esa aventura diciendo, y yo me quedé ya sin tumbas. Eso es como un recuerdo muy, muy grato de cómo sabía jugar. Hoy es un día especial, una hora especial, un instante. En 1963, más o menos, realicé una película de tipo experimental que se llamó Apocalipsis 1900. Era una película hecha especialmente para un festival de cine joven que había en Francia, ni siquiera recuerdo en qué lugar de Francia, por lo cual había yo hecho la película en francés. Es una película que narra con imágenes sacadas de las revistas científicas de fin de siglo, el fin del mundo. Un fin del mundo al estilo de la Belle Époque, con textos de los literatos franceses, de Proust y de diferentes, de Apollinaire, según me acuerdo, narrando el fin del mundo en términos un poco irónicos y un poco cómicos,
ayudado por esos grabados por los cuales todavía conservo una enorme afición. Hoy es un día especial, una hora especial, un instante. Elizondo decía que Farabev había encontrado más interpretaciones y estudios que lectores. Y ni modo, yo ahora me veo obligado a hacer una conjetura. Creo que esa imagen junta muchísimas cosas. A Elizondo lo que más le interesa es la escritura. Cree que todo es literatura. Y alguna vez dijo que había que buscar formas nuevas de escritura. Por eso le interesaba la escritura china, que son imágenes que se van yuxtaponiendo y conforme se van yuxtaponiendo van cambiando de sentido. Y esa imagen de Farabev invoca muchísimas cosas, reúne muchísimas cosas y quizá de ahí se originó toda la escritura alrededor de ese suplicio chino que no sabemos si es hombre o mujer al que está el supliciado, las miradas de los demás y cómo va cambiando conforme se va viendo una y otra vez y se va invocando una y otra vez. Yo creo que la memoria en Farabev va cambiando de sentido conforme va avanzando la escritura, conforme se va invocando, y es algo que me parece que es una constante en toda la obra de Salvador Elizondo, desde Puente de Piedra, desde Narda Bolverano hasta Elsinor e incluso algunos textos de Estanquillo. Yo creo que a Elizondo, más que la violencia como un estado psicológico o de suplicio o de brutalidad, le interesaba más de una manera estética, como lo planteaba un poco de Quincy en El asesinato, como una de las bellas artes, ¿no? Había que volverlo un acto estético, no ético. Y de ahí su interés, por ejemplo, por los dibujos, los diagramas, ¿cómo se llaman? Los grabados, incluidos en el manual operatorio del doctor Farabev. Yo creo que ahí es donde está la violencia, o un tanto de violencia en la obra de Elizondo, que a él le gustaba mucho los mitos negros y las leyendas negras, era absolutamente literatura. No creo que fuera algo fundamental o que le preocupara especialmente en absoluto. Yo creo que en primer lugar veía todas las teorías de Bataille y del amor y del coito como una cuestión absolutamente violenta, que sí lo es, con mucho sentido del humor. Elizondo era un gran escéptico y como un escéptico elegante practicaba la ironía muy certeramente. Y entonces todas esas teorías yo creo que se burlaba un poco de ellas y las recreaba como imágenes que podían volverse literatura o estéticamente interesantes. Pero no creo que creyera, valga la redundancia, mucho en ellas. Yo creo que Elizondo encontró que todo podía volverse literatura. Y por eso era un hombre que fundamentalmente observaba, conversaba, y que además sus grandes anécdotas son como las del Dr. Johnson, meramente verbales. Si de pronto hay alguna historia negra por ahí, no siempre cierta, o que él mismo se encargaba de propagar e incluso la creaba, quizá pensando en volverse leyenda. Creo que era un hombre muy consciente, ya hemos hablado de eso, era muy consciente del personaje que era, y era un personaje absolutamente literario. Yo creo que él era el centro de su literatura, él siempre pensó que era el escritor que escribía. Y no es un escritor como esos personajes afectados, trascendentales, que viven para la posteridad. No, él hacía toda literatura porque era quizá la manera en que más placenteramente se podía vivir. Yo creo que escribir diarios y escribir todos los días, además como le gustaba a él, era sin pensar en que eran textos para publicarse, era la mejor manera de observarse.
Novalis decía que el diario es un examen diario de conciencia o cotidiano de conciencia, y Kafka decía que escribir un diario era el deber que tenemos todos de observarnos. Creo que esos diarios le permitían a Salvador observarse a sí mismo y seguir creándose a sí mismo. Y por eso esa obsesión y por eso esa compulsión casi por escribir diariamente. Yo un día le pregunté que si era verdad eso de que había quemado su biblioteca. Y él me contestó que nada, eso era mentira, que no era tan tonto. Bueno, él usaba groserías, entonces dijo, no soy tan pendejo. Que había hecho cosas peores, pero que no iba a quemar su biblioteca. Entonces, creo que algunas historias son falsas y algunas originalmente fueron ciertas y se fueron cambiando, se fueron tergiversando hasta volverse cada vez más terribles, de manera que él ya no las reconocía. Hay una que a mí me gusta muchísimo, en la que yo no estuve presente, en la cual en una cena, o en un cóctel, le dijo a un esotérico que hace cine y teatro, le dijo que era un pendejo. Entonces este hombre se indignó y le contestó que no le insultara. Salvador, no me insultes. Y Elizondo le repuso, no te estoy insultando, te estoy definiendo. Era un gran esgrimista verbal y que se estaba divirtiendo todo el tiempo. Yo creo que Elizondo era un hombre que lucubraba mentalmente todo el tiempo. Y por eso está siempre en su veranda sentado, sobre todo al final de su vida en Coyoacán. Estaba en la veranda viendo el jardín y viendo pasar la vida. Y antes de la veranda de Coyoacán estuvo en ese balcón que daba al Parque México durante años. Creo que esas eran fundamentalmente sus anécdotas. Era un gran provocador, pero un provocador bueno. Yo creo que toda la generación, pero sobre todo Salvador Elizondo, se dedicaban a divertirse, pero para ellos divertirse no ir a ir al Covadonga los jueves o ir a echar relajo, sino que conforme se era más inteligente y se podía elucubrar más, uno se podía divertir muchísimo más. Es el tipo más adorable que ha habido. De los que yo conozco, sí. A mí me parece que las sociedades opuestas al régimen norteamericano y a la idea de la civilización norteamericana es la que nos ya ocurrió, que proponen, y solo va a ser válido en tanto tengamos la capacidad moral, no se puede decir que intelectual para volver a él. No, bueno, ya no, eso es el futuro. Me dejas hablar. El futuro es lo que ocurra mañana. Me da igual. No, pero este ocurrir no es real. Igual. No, bueno, porque me encuentro que tus apreciaciones son completamente infundadas y absurdas. Pues yo también encuentro las tuyas. Pero no me has dejado decir una idea sin pero no me has dejado decirla. No sé cómo las puedes encontrar más que yendo al futuro si no me has dejado. Ya el futuro ya lo conozco, pues, tú necesitas regresar al presente. Bueno, por eso, pero a mí me invitaron a hablar y a decir lo que yo quiera también. Y a mí también. Bueno, por eso, pero ya te dejamos de hablar. Ya. Bueno, pues yo me opongo a lo que tú estás diciendo de la sociedad americana. Porque eres un loco. La sociedad americana tiene un modelo clásico. Eres un mal revolucionario, un modelo clásico, pero también un modelo pervertido. Todas las sociedades avanzan hacia el futuro. No hay ninguna sociedad que no avance hacia el futuro. ¿Y por qué no? Porque no puede avanzar como literato, como un hombre de imaginación. Es imposible que no se puede avanzar hacia atrás. Pues no se puede, si tú exiges, si tú quieres volver al tiempo de nuestra abuela y a la vida del rancho,
Tienes que buscar el carbón. Entonces el carbón en el tiempo es pide la lógica. Como hecho lógico ya ocurrió. Por eso no puedo andar hacia atrás. Tú te desplazas hacia atrás, no me interesa. pero en ese tiempo que ya es hacia atrás, ya es el futuro. No dejas hablar, Poner a una idea del futuro que poéticamente se puede regresar a lo que, a modelos que han ocurrido, a situaciones que han ocurrido, a anhelos, a esperanzas de la humanidad que se plantean como el modelo de los hombres y que quizás ya hayan. No se lo pierdan. La próxima semana, como ven, seguirán reinando la armonía y el acuerdo de las ideas. En su tinta. Nos vemos la próxima semana. Hoy es un día especial, una hora especial, un instante. Carlos Monsiváis me lleva por vez primera al departamento de Sergio Pitol en las calles de Londres, departamento que frecuentaré casi a diario durante los siguientes 3 años. Observo en la pared unos dibujos a tinta perfectamente realizados a imitación de Picasso. Pregunto de quién son. Sergio me responde, del Chato Elizondo. Me entero de que forma parte de un grupo de becarios en Francia. Juan Vicente Melo, Gabriel Said, Julieta Campos, Enrique González Pedrero, Margot Glantz, Francisco López Cámara, Manuel Michel y de seguro varios más a quienes omito ahora sin querer. No tardarán en regresar y nos traerán muchas cosas, entre ellas el nuevo cine, la nueva novela, el nuevo teatro, la nueva pintura, la nueva política de Antonio Gramsci y Frantz Fanon. Al año siguiente, en la ciudad universitaria, veo de lejos al autor de los dibujos picasianos. Por su aspecto y su vestuario parece un personaje de las películas de la Nouvelle Vague. Posee objetos inalcanzables para mí. Ustedes no se imaginan lo que eran esos objetos. Como un automóvil deportivo MG y una plumafuente Mont Blanc. Pero sobre todo habla de los autores que ha leído en sus lenguas originales y no como nosotros en no siempre impecables traducciones. Vive en Coyoacán y no en nuestras colonias de clase media o menos que media. Como otros jóvenes privilegiados, Elizondo tiene muchos talentos y vocaciones. Ha escrito cuentos, ensayos, poemas, ha pintado y ha sido alumno de la Esmeralda y de San Carlos. Quiere hacer cine, pero algo muy notable, no quiere aprovecharse del dinero y la posición de su padre. Pudo haber hecho todas las películas que quisiera, ¿no? Ha estudiado en Ottawa, en Perugia, en Cambridge, en París. En él encarna como pocos el espíritu de los nuevos tiempos que están a punto de comenzar, algo que por supuesto no podíamos hacer en ese momento. Curiosamente mi padre y Raúl Lavista fueron buenos amigos. Se encontraron en alguna ocasión y dijo, vente un domingo a casa, me dijo Raúl. Y esa vez que fui, conocí a Salvador Elizondo. Él era 8 años mayor que yo. Y yo tendría entonces 16 o 17 años. Y entonces Salvador, como solía ser así muy contundente, dice, ¿y tú qué haces? Y entonces yo, con una seguridad que uno puede tener solo a esa edad, entonces le dije, yo soy pintor. Y entonces me dice, ¿y qué sabes de Paolo Uccello? Entonces yo afortunadamente me había ilustrado, porque mis padres recibían, mi abuela y mi padre recibían revistas italianas. Entonces yo dije, es un pintor del Renacimiento, uno de los primeros inventores de la perspectiva. Entonces él me dijo, pues yo cuando vi las batallas de San Romano de Paolo Uccello en la National Gallery en Londres, ahí colgué los pinceles. Yo había comprado el libro y ni siquiera lo había ojeado. Fue Salvador el que, mirando entre las páginas, vio la foto y se quedó así. Pero realmente yo acababa de comprar en la librería francesa el libro de Georges Bataille y lo llevaba, íbamos al Cineclub del IFAL y llevaba el libro. Entonces estábamos tomando un café antes de la función y Salvador tomó el libro de mis manos, se puso a ojearlo, vio la foto y se quedó así, se quedó hipnotizado por la foto. Casi había que golpearlo y todo, de todo para ver si volvía en sí. Se quedó hipnotizado por la foto.
Yo creo que el tema de la noche en Elizondo está muy presente en Elsinor, desde luego, pero que desde la autobiografía y en Farabev es una constante. Él termina de escribir ese libro que apuró, o dice que lo está terminando de escribir, que es su autobiografía, la que luego llamó Precoz, en la noche y escuchando el tercer nocturno de Chopin. En Farabev dice quién es ese hombre que lleva la noche donde quiera que va. Y su gran aventura, como lo hablábamos hace un momento, es precisamente en la noche. Se hace de noche cuando van huyendo después de beber unas botellitas de whisky. A esa edad uno se emborracha más fácilmente. Y están en el lago, que está todo absolutamente oscuro, con la niebla, y apenas se ve la luz del cigarro. Y luego la gran aventura en el camión y en Los Ángeles es una aventura, desde luego, en la noche. Yo creo que siempre obsesionó a Elizondo la noche, y por eso le gustaba tanto el libro de Céline, Viaje a través de la noche o al fondo de la noche. Yo creo que a Elizondo le interesaban los mitos a la manera en que nos interesan a todos en la infancia. Y por eso aparece Bela Lugosi como el gran personaje misterioso, y no va más allá, sino simplemente ahí está Bela Lugosi, ¿no? Por eso desarrolla mitos como el del Candingas en el retrato de Zoe, ese personaje nunca visto que aparece en las azoteas de pronto a la hora de que se va a destender la ropa o se echa flit. Por eso juega con los indios verdes en el grafógrafo, o con el hombre que llora, que supuestamente estaba en un sótano del Hospital General. Yo creo que esos son los mitos que le interesan a Salvador Elizondo, recrearlos, invocarlos y a veces inventarlos. Toda la escritura de Salvador Elizondo terminó desembocando en ese recuerdo que es Elsinor, y que se puede leer como una conversación perdurable con esos amigos en una tarde tomando whisky, que siempre es la misma y por lo tanto siempre es grata, que se le puede releer y releer, y si uno no lo hace, lo va a extrañar. Creo yo que las máximas expresiones de la lengua española literaria, porque eso también hay que diferenciar mucho, no es lo mismo la lengua normal hablada que la lengua literaria que usan los escritores. Requiere un proceso de asimilación muy grande, como Carlos Fuentes hacía tomando notas en los prostíbulos. Yo me fui a otro extremo, al empleo de lenguas particularizadas de tipo técnico, por ejemplo, y tratando de asimilarlas o de adaptarlas a expresiones literarias de otro tipo que no se habían hecho. Es mi única originalidad, no porque el lenguaje que emplee yo sea original o nuevo. No existe ningún nuevo, más que posiblemente el de Finnegans Wake. Son adaptaciones. Cayó en mis manos cuando tenía yo como 30 años un manual de cirugía de Farabeuf. Yo pienso que tanto el libro de Bataille, Las lágrimas de Eros, como el Farabeuf son libros inventados a partir de una imagen, pensados a partir de una imagen. Yo pienso, por ejemplo, en este tipo de libros, la emblemática, estos libros del siglo XVII, emblemática, alquimia, etc., que
construían todo el libro a partir de una imagen y su desciframiento, ¿no? Yo creo que Farabeuf es esta imagen de Leng Che, el suplicio chino y su desciframiento. Elizondo recuperó a la vanguardia. Yo pienso que mucho del trabajo de Elizondo fue como recuperar surrealismo, Dada, por supuesto, surrealismo también mucho desde el cine, ¿no? Su trabajo en la novela, bueno, todo el mundo lo sabe, está trabajado mucho su novela desde el cine, ¿no? Del doctor Farabeuf como cirujano no me interesa mucho. Me interesa mucho el orden de la escritura que emplea Farabeuf para describir cosas que es muy difícil de escribir, como son esas manipulaciones quirúrgicas. Por ahí, cirugía quiere decir la obra de la mano, trabajo de la mano. Eso me interesaba. Entonces yo ya agregándole un poco de literatura, condimentando eso literariamente, sí creo que conseguí una tentativa de cambiar el orden de la escritura literaria. Es un español muy raro, este español como neutro, como científico. Alguna vez lo platicamos, es una especie de español que pareciera científico sin ser científico y tremenda y terriblemente neutral, ¿no? Eso es lo más raro de Farabeuf, este como fluir de una lengua que no tiene antecedentes, ¿no? Académica, solamente puedo decir que empecé a dar clases en la universidad hace como 35 años, en el CUEC. Luego pasé a la Escuela de Extranjeros, para la que hice el libro Museo Poético, y luego pasé a la Facultad de Filosofía y Letras, donde me desempeñé durante 26 años. Ahora ya estoy jubilado. La vida académica deja algunas satisfacciones, como es la de ver que entre mis alumnos hay algunos escritores destacados. Un maestro no solo es aquel que durante el tiempo que está dando su cátedra te pone toda su atención y su conocimiento, sino aquel que te acompaña a tomarte un jerez al Sambor de San Ángel después, ¿no? Que no le importa que veas su intimidad, que te permite estar con sus perros, que te presenta a su esposa, que deja que sus hijos estén al lado de sus alumnos. Y que es una manera la verdad es que es muy anglosajona de dar clases, ¿no? Lo que se dice en el salón no es lo más importante, es lo que está afuera lo que es más importante, ¿no? Es el hecho de ir caminando por una calle en Coyoacán o en el centro y fijarse todos juntos en lo mismo, ¿no? En ese mendigo, en esa tienda de santos, en ese... a Salvador le gustaba mucho compartir un México que se iba evaporando, que se iba destruyendo y que ya no existe. Él al final pensaba que México ya no existía. Yo creo que Salvador Elizondo era una inteligencia tan grande como la de Paul Valéry, sí lo creo. Es un autor del mundo, es un autor que todavía está encerrado en bardas que a lo mejor él mismo se construyó. Algún día va a explotar como un autor universal, no ha llegado tal vez todavía ese día. Es muy fácil decir tal o cual, o es muy difícil decir tal o cual es el autor más importante de México del siglo XX, por ejemplo. Salvador es uno de los autores más entrañables del siglo XX. Elsinor. Yo creo que Salvador Elizondo pasó de la oscuridad a la luz. Creo que ese era su intento en Farabeuf, era intentar atrapar la luz. En el grafógrafo hay muchos textos en los cuales ese intento de atrapar la luz
está muy presente y en Elsinore lo logra felizmente, lo logra sin esfuerzo aparente, lo logra regalándose. Salvador, creo que su libro favorito era Corazón, diario de un niño, de Edmundo D'Amicis. Y lo logró muy felizmente porque además es un libro lleno de sedimentos, es como un corte en una montaña. Hay muchas cosas que leer allí, no solo es la historia de un niño, es la historia de México, la historia de Estados Unidos, la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia del racismo, la historia del enamoramiento de una mujer mayor, la historia del cine, la historia de Hollywood, y todo está en unas pocas frases, sin remilgos. Sí sé que a él lo que le interesaba y lo que le gustaba de haber publicado Elsinore es que el inglés y el español se sucedían sin distingos tipográficos. Y eso a él le parecía un gran logro, porque él pensaba, ya voy a decir, él pensaba que el español y el inglés, por lo menos en México y en Estados Unidos, estaban condenados a unirse en un abrazo mortal. Y que así iba a ser la literatura de dentro de 30 años, en inglés y en español indistintos. Pues creo que era un caballero mexicano. Creo que eso es lo que él era. Es decir, era un hombre de profundos amores, de inmensa discreción, y que le gustaba mucho estar con sus cuates y echarse unas copas y hablar de lo divino y de lo humano, ¿no? En una sola palabra sí diría que era un caballero. Sí creo que la conversación, que es un arte que se cultiva y que yo he cultivado a lo largo de muchísimos años, desde mi infancia, es un arte que desgraciadamente está perdido, pero que no está muerto. Yo contemplo mi vida como una larga conversación con mis amigos y con mis mujeres, con mis hijos y sobre todo con mis diarios. Dice Gracián que la vida se divide en 3 partes. La primera, hablar con los muertos. La segunda, o sea, leer. La segunda, hablar con los vivos, o sea, conversar y viajar. Y la tercera, hablar consigo mismo.